Ah, Ahora sí. sí. Buenas noches. Hoy queremos hablar sobre las técnicas e instrumentos para la recolección de datos cuantitativos y cualitativos y su respectivo análisis. Esta comunidad de aprendizaje está conformada por Bianca Merchant, Johanna Morales, Osiris Tobio y Oscar Julio. Eh, Es importante tener en cuenta que para una investigación es muy relevante la parte de la recolección de datos. Por ello, para poder llevar a cabo este paso o este proceso, es primordial tener unos instrumentos de recolección de información. Estos instrumentos de recolección de información deben cumplir con unos parámetros como es la confiabilidad, la validez y la objetividad. Los tipos de instrumentos que se deben utilizar dentro de un enfoque cuantitativo son de los siguientes tipos, como los cuestionarios que pueden ser de preguntas cerradas o abiertas, autoadministrados, entrevistas personal, telefónica o en línea. Asimismo, podemos utilizar las escalas, como la escala tipo Likert, diferencial, semántico, escalograma de Goodman y demás. Tenemos otros tipos que son en línea, como lo es el análisis de contenidos cuantitativos, las observaciones, las pruebas estadísticas, los datos secundarios, los aparatos y equipos e indicadores. Continúa. Una vez tenemos todos los datos, eh, procedemos a su análisis. Entonces, para analizar los datos cuantitativamente, esto se hace a través de programas de computación. Cabe resaltar que este análisis se hace en fases, es decir, que se hace una por una, es de tipo lineal. No se puede hacer una fase sin aplicar la anterior. Por tanto, el análisis cuantitativo va por fase. Aquí observamos que tenemos 8 fases. La fase número 1 es seleccionar el programa. Como podemos ver allí, puede ser el SPS, el Militap, el SAT o el STAP. Una vez que seleccionemos esa base de datos y teniendo los datos ya en una matriz, se procede a la segunda fase, que es la ejecución del programa. Y a su vez, ese programa nos va a generar otros datos, que es la fase 3, que nos permitirá analizar y visualizar las variables de estudio. Luego sigue la fase 4, que es evaluar la confiabilidad y validez del instrumento. Seguidamente se procede a la quinta fase, que es el análisis estadístico descriptivo de la variable, y después el análisis estadístico diferencial para comprobar la hipótesis. Seguidamente se hace un análisis adicional para comprobar ciertos datos y finalmente se preparan los resultados para su presentación. Aquí podemos observar en la fase número 4 que se debe evaluar la confiabilidad y la validez de los instrumentos. Pienso yo que la rigurosidad de esta confiabilidad y la validez se debe hacer en la parte instrumental. ¿Por qué? Porque allá es donde uno tiene que estar seguro de que esos instrumentos para recolectar esos datos son confiables, válidos y objetivos. Sí, asimismo considero que en la recolección de los datos es muy importante tener en cuenta los instrumentos de recolección de información que vayamos a utilizar en nuestro estudio. Estos deben ser validados, deben tener una confiabilidad y ser objetivos. Por ello es importante que si vamos a utilizar, por decir, una escala o una entrevista o una encuesta y ya ha sido usada en investigaciones anteriores, debo adaptarla al contexto donde se va a aplicar, es decir, debo adaptarla a la población de estudio que yo tenga en mi investigación y asimismo debo someterla a, a consideración de un grupo de expertos para que ellos puedan emitir
qué tan confiable es ese instrumento, qué tan válido es y cuál es la objetividad que tiene el mismo. Y así de esa manera los datos o la información que yo recolecte con este instrumento van a ser unos datos que no van a tener un sesgo de error o van a ser una información que va a ser fidedigna para mi estudio. Por ello también es importante que antes de aplicar los instrumentos de investigación a la muestra con la que yo estoy trabajando, se la debo aplicar o la debo aplicar como una prueba piloto, es decir, a una población diferente con la cual yo voy a trabajar en mi investigación. Sí, compañeros, totalmente de acuerdo. Sampieri nos habla de la validez de sus contenidos, nos habla de la importancia de los instrumentos sean revisados por los expertos y también nos habla de esas pruebas piloto, donde el objetivo de ellas es evaluar la claridad y la comprensión de los ítems por parte de esos participantes que van a estar siendo nuestro insumo en el estudio. Lo de la validez de los investigadores, él lo sugiere, de los expertos, perdón, él lo sugiere como para mirar si los ítems son verdaderamente relevantes y representativos dentro del conducto de lo que nosotros estamos investigando, lo que estamos haciendo el análisis. Se hace necesario que esos instrumentos de recolección sean rigurosos y que sean elaborados con la mayor objetividad para que los resultados obtenidos al final de la aplicación del análisis de datos sean confiables, válidos y objetivos. Claro, porque si no validamos, esos instrumentos no son confiables y no son objetivos, todo lo que hagamos, todos los datos que recolectemos nos van a arrojar errores, lo cual no podemos cumplir con el objetivo de la investigación, o nos pueden dar otras cosas. Entonces, aquí en la técnica de recolección de datos, esos instrumentos deben tener esa plena confiabilidad, validez y objetividad. Sí, señor. Continuando con el análisis de datos cualitativos, pues en este se busca obtener información y conocimiento a través de herramientas como lo son la observación, las entrevistas, las fuentes de datos y las asistencias por computadora. Las unidades de análisis pueden ser personas, grupos, casos, entre otros. Y se parte del contexto en el que se desarrolla la investigación. Se emplean para explorar y describir ambientes, comprender procesos, identificar problemas sociales, generar hipótesis o para futuros estudios. La recopilación de datos implica la interacción con sujetos, notas de campo, grabaciones y características de los datos que luego se transcriben y analizan. Los métodos y técnicas de recolección son flexibles y deben cumplir criterios de rigor como la dependencia, la credibilidad, la transferencia y la confirmación para garantizar la validez y la confiabilidad de los resultados. Profe Osiris, tienes el micrófono apagado. Cuando aplicamos el instrumento de entrevista, nos damos cuenta que pueden ser estructuradas, semiestructuradas o abiertas de acuerdo a las circunstancias, al contexto donde se va a aplicar y a la población donde se va a aplicar esta clase de instrumentos, los cuales que van a generar más tarde una interpretación de datos y que nos va a dar unos resultados que ya podemos representar, graficar y presentar a nuestra población estudiada. Generamos una pregunta aquí, dice, ¿cómo afecta la interpretación personal del investigador en la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos? Ya que esta pregunta puede surgir al hacer el estudio de los datos cualitativos, ya que esta clase de estudio se da más que todo para la parte social, psicológica, antropológica, ya que estos datos no se presentan de manera cuantitativa, sino cualitativa.
y muchas veces el investigador puede sesgar su interpretación de acuerdo a sus experiencias vividas, a otras investigaciones que ha realizado. Entonces, por ahí, en esa parte, muchas veces puede el investigador sesgar sus resultados o su interpretación. Sí, compañera. De hecho, se recomienda que para mantener, bueno, lo recomienda Sampieri en una de sus intervenciones, que para evitar o disminuir este sesgo, recomienda que el enfoque sea riguroso y transparente en el análisis de datos, que seamos reflexivos sobre las perspectivas y los sesgos y que se documenten las decisiones y los procesos de análisis que se vayan teniendo en cuenta. O sea, todo debe quedar documentado para pues tratar de disminuir de la mejor manera esas posibles influencias que podamos estar como investigadores teniendo dentro de nuestro proceso. Sí, por eso es que de pronto acá en los estudios cuantitativos es importante esa parte donde se habla de tener un grupo control y un grupo experimental, porque el grupo experimental es al que yo le estoy aplicando los instrumentos o con el grupo que estoy haciendo mi estudio, estoy haciendo mi intervención. Y ese grupo, control, es ese grupo que yo ya dejo de pronto sin aplicarle ningún instrumento o sin hacer la intervención, pero que luego me sirve de pronto para comparar y allí con ese grupo control se evita un poco el sesgo y también se controlan esas variables extrañas que pueden intervenir dentro de cualquier investigación. Y en muchos casos estamos investigando, vamos a investigar algo, pero resulta que nos encontramos con otra cosa diferente y no quiere decir que la investigación esté mala, porque no encontramos resultados sobre lo que nosotros estábamos buscando, pero sí nos dimos cuenta que conocimos otras cosas que no estaban dentro de nuestro estudio, pero eso no significa que la investigación sea mala. Simplemente que encontramos cosas que no estaban allí de pronto dentro de los objetivos, pero que sí el investigador pues dio a conocer o miró o encontró algo nuevo. Bueno, también podemos observar que tanto en las técnicas de análisis cuantitativo y análisis cualitativo, lo fundamental es validar esos instrumentos. Si esos instrumentos no están validados de acuerdo a la confiabilidad, de acuerdo a la validez y a la objetividad, cualquier cosa que hagamos o cualquier dato que tomemos va a tener sesgos, entonces los cuales van a originar errores. Entonces es fundamental que esos instrumentos de recolección estén validados. Sí, y que estén validados con anticipación, es decir, antes de empezar la etapa de recolección de información. Asimismo, es importante que si los instrumentos, yo como investigador los voy a diseñar, debe ser un proceso que debe llevarse a cabo con mucha dedicación, con tiempo, no puede ser al azar, no puede ser improvisado. También debo estudiar y saber y conocer la población, la muestra a la cual yo le voy a aplicar el instrumento que yo estoy diseñando. Y aparte de que lo diseño, luego de eso también tengo que someterlo a un grupo de expertos, validarlo, saber que es confiable y que es objetivo. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí la importancia también de que, como lo decíamos hace un momento, no es necesario ni siquiera que todos los instrumentos sean creados nuevos. O sea, podemos utilizar instrumentos que ya han llevado todo este proceso riguroso y han sido exitosos. Entonces, y lo de los resultados inesperados, sí, en toda investigación estamos abiertos a que van a aparecer algunas cosas inesperadas y es propio del proceso de investigación. Entonces, muchísimas gracias, compañeros. Si hay algo más, ¿alguien quiere agregar algo? Muchas gracias a todos y pues seguir en este camino de investigación que pues nos vamos a encontrar con muchas
muchos obstáculos y muchas barreras, pero debemos continuarlo. Sabemos que no es fácil, que es duro, pero debemos hacerlo con mucho rigor y mucha dedicación. Bueno, entonces